Buenos días. No es exactamente una semblanza de Gustavo lo que yo voy a hacer, es más bien una presentación crítica de su obra. Estoy aquí fundamentalmente por invitación personal de Gustavo y para hacer honor a una amistad que el próximo mes de junio cumple 45 años. Quiero saludar a mis compañeros de la Universidad del Valle, mis compañeros y compañeras de la Universidad del Valle, inicialmente, principalmente al señor rector. Quiero saludar a la familia de Gustavo aquí presente, con quien me he saludado con algunos, con otros no. Y pues quiero dirigir estas palabras básicamente a Gustavo. Mi texto es un texto de crítica literaria, se llama Gustavo Álvarez Gardiazabal, novelista comprometido, intelectual polémico. Voy a hablar sobre estas dos facetas, el novelista y el intelectual, a mi juicio las más valiosas. No lo haré sobre la más conocida, la política. Con esta nunca me he llevado muy bien. Y tengo que decir, para mi pesar, que aún siendo Gustavo Álvarez Gardiazabal un estupendo novelista, como lo demuestra su obra, el político, desafortunadamente a mi juicio, le ganó la partida al escritor, y con ello la literatura nacional y por supuesto la regional terminaron perdiendo. No voy a detallar lo que es por todos conocido ni a enumerar sus libros. Eso se puede encontrar fácilmente en cualquier Google que se respete. Voy a detenerme, en cambio, en algunas de sus novelas y sus textos, los que a mi juicio muestran más a las claras por qué se le entrega hoy a Gustavo un doctorado en letras. A su impresionante obra hay varias y posibles entradas. Empezaré por un ensayo no muy conocido, pero en el que se encuentra una clave fundamental para su mundo. Se llamaba País Vallecaucano, donde pone por escrito toda la investigación histórico-geográfica en la que se sustenta su narrativa. Desde cuando estudiábamos en la pequeña sede de San Fernando en la Universidad del Valle, ya Gustavo era un defensor abierto del denostado Vargas Vila. Imagino que entre otras canteras en él aprendió el estilo para sus posteriores alegatos. Porque esta historia del Valle del Cauca es historia, sí, es muchas veces antropología, pero sobre todo es un alegato múltiple. En primer lugar, contra el resto del país que no reconoció la valía de este paisaje humano. Pero en segundo lugar y sobre todo, contra nosotros, los mismos habitantes del terruño, que votamos una y otra vez al cambio social las propias y ricas posibilidades. Empezando con los habitantes primigenios de este inmenso valle, los pijaos, los mamas, los caimas, prácticamente arrasados por el invasor español, y terminando por la persecución de la que fue víctima personal a comienzos de este milenio, el autor recorre detalladamente los sucesos del transcurrir regional, reclamando las injusticias de la historia oficial y revelando lo que muchos vallecaucanos y vallecaucanas no sabemos o, en su opinión, nos negamos a saber. Comillas de Gustavo. Tuluá y Llano Grande generan, con 3 años de anticipación al grito de los comuneros de Socorro y San Gil, una rebelión que los historiadores blancos de Buga y Popayán llamaron rebelión de la plebe. De las 106 familias propietarias del valle geográfico del río Cauca, entre Caloto y Cartago, censadas en 1782, 78 viven en Buga y Cali. Siguen siendo las mismas cuando se decide dar, por influencia de uno de los Caicedo de Cali, precisamente de quien está hoy en bronce en el centro de la plaza principal de la capital vallecaucana, el 3 de julio de 1810, el grito no de rebeldía sino de protesta contra el gobierno napoleónico de Madrid. La aproximación realizada a la historia termina con las propuestas del político intelectual, otra vez comillas de Gustavo. Pensar más bien en conformar hacia el futuro una región que se olvide de la macroignorancia de Cali, que arranque de la caña desde los ríos Tuluá y Río Frío hacia el norte y restituya la capacidad de trabajo de la tierra y de sus gentes, sembrando de frutas exportables y de cereales la llanura que podrá regar con el agua acumulado en las presas de Voladeros y los mismos,
que recobrada la paz haga las carreteras de la montaña de Barragán y del cañón de Garrapatas y convierta todos estos territorios en explotables agropecuariamente. Porque Gustavo considera que es un pecado imperdonable de los intelectuales colombianos el alejamiento que han tenido y tienen de la realidad concreta del país, lo que ha contribuido, a su juicio, a la locura de nuestras guerras y a la sinrazón de nuestras revoluciones. En esta investigación y en esta postura ética se inscribe el trabajo literario de Álvarez Gardiazabal, quien recrea permanentemente la vida de Tuluá, del Valle del Cauca y de Cali en sus relatos, sus crónicas, sus novelas. De estas últimas, las mejores son las que frecuentan el paisaje del que habla el autor en el alegato al que nos referimos. Su segunda novela publicada, una de las menos recepcionadas, pero a mi juicio una de las mejores, La Tara del Papa, nos ubica en las entrañas mismas de las familias fundadoras y orientadoras de Tuluá. La sombra del Papa Uribe se pasea por sus páginas, mostrando a todo grito su poder. Un poder que se ejerce más allá de toda posibilidad o respeto humano imaginable. Un poder que se mata a sí mismo porque termina en hijas que arrullan su propia soledad, no en hijos varones que prolonguen la especie, y en nietos cuya homosexualidad los elimina del juego de posibilidades de ese mundo que los fundadores quisieron establecer a sangre y fuego. En un universo narrativo construido desde varias miradas, narradores y puntos de vista, surge una historia de tierras conquistadas, haciendas levantadas, prestigios políticos ganados, enlaces aristocráticos maravillosamente sostenidos. Todo un mundo que se empieza a derrumbar cuando el maldito Dios niega un hijo varón y el patriarca se niega a visitar a su mujer de nuevo porque no quiere engendrar más hijas a las que se resiste a ver, a bautizar, a reconocer. Un mundo cuyos valores se hacen trizas y en el que subsisten únicamente las soledades y las taras. Hijos y hijas, nietos que se saben herederos de una tara familiar, llorándola permanentemente desde una soledad que los carcome, que en ocasiones los enriquece. Son seres atrapados en telas de araña que terminan por pasar del espacio de lo privado y familiar a lo público, enmarañándolo todo como ellos mismos lo están. La tara arranca de una violencia, el monte desencajado a la brava y el río al que se le viola su lecho natural, las tierras adquiridas de maneras oscuras, a otra violencia, la de los muertos que anteceden y que proyectan después del 9 de abril, fecha definitiva en el primer ciclo de las novelas de Gardiazabal. En este mismo recorrido se inscribe una obra posterior de 1981, Los Míos, otro hito en la trayectoria del escritor, en el que traza un fresco imponente de la llegada a la modernidad de estas tierras del Valle del Cauca. La voz narrativa, una mujer, hija, nieta, heredera de su propia tara, cuenta la historia de su familia al mismo tiempo que muestra cómo el valle pasó de ser un conjunto inmenso de extensiones abiertas, siempre verdes, siempre fértiles, a ser un departamento geográfico jurídico de empresarios modernos que hicieron de la caña de azúcar su propio modo de vida, que les permitió llegar hasta los hoteles europeos, aunque esto no los llevó a librarse de taras, soledades y locuras. La novela describe asimismo la violencia en la que germina el mañana, tierras adquiridas con engaño y malicia, ingenios que se levantan sobre la sangre y la matanza de todos aquellos que opusieron la menor resistencia. Esta vez, como corresponde a una voz narrativa femenina, el lector es llevado más por las violencias familiares, las íntimas, las que se esconden a los ojos de afuera. El libro nos devuelve, como en espejo, el aborto de una sociedad que no pudo alcanzar sus propias metas. Y termina, cómo no, en otra violencia. Esta vez es la destrucción apocalíptica de un mundo que se asentó sobre pilares falsos y que fue arrasado impunemente por los vientos de las revoluciones del marxismo. Aparentemente la condenación no es total, porque la narradora sobrevive de tanta ignominia escondida, se salva para entregar el testimonio de ese futuro innoble. Pero antes de mirar este Valle del Cauca moderno, Gustavo Álvarez Gardiazabal nos regala
su espléndida novela de la violencia, su Cóndor. Este fenómeno de las letras regionales y colombianas que no termina de editarse, de graciarse o traducirse. La figura del terrible pájaro del Valle del Cauca, León María Lozano, planea como un enorme cóndor por gran cantidad de las páginas del autor. En Gustavo, en ocasiones, es difícil separar el novelista del cronista, lo que nos lleva a retomar la afirmación de Susana Rechter, especialista en el tema. El estudio de las crónicas periodísticas sugiere así una revisión de las divisiones establecidas entre arte y no arte, literatura y paraliteratura, o literatura popular y cultura de masas. Las crónicas propondrían también una historia literaria no concentrada en el arte como un artefacto de las élites, no aislada como ha sucedido tan a menudo del resto de los fenómenos sociales. Álvaro Gardiazabal no solo embiste las diferencias infranqueables entre crónica y narrativa novelesca, sino que convierte el chisme, como él mismo lo dice, en materia novelar. En este sentido, la figura del cóndor de León María Lozano, una de sus obsesiones, habita repetidamente sus universos novelados, al mismo tiempo que sus mundos cronísticos o de crítica literaria. Todo su poder, su seducción de antihéroe, lo despliega, sin embargo, en El Cóndor no entierran todos los días, Premio Manacor en 1972. El relato fascinante impone un ritmo de lectura asfixiante. Novela de culto entre los jóvenes de varias generaciones, describe un panorama desolador y apocalíptico en los cimientos mismos de nuestra llegada a la democracia moderna. El mundo de Cóndores es un mundo en el que el poder es devorador y no se detiene ante ninguna angustia, ante ninguna muerte, ante ninguna vida. Un mundo en el que los varones de la política se esconden tras la noche y tras los pájaros para orientar los destinos de la palabra en beneficio de sus propias venganzas e intereses, desconociendo totalmente cualquier cosa que pudiera considerarse un bien colectivo o un interés público. Esta es, desde mi perspectiva, la novela del escritor que más hondura psicológica muestra. La construcción, palabra a palabra, del gamboso José María, ese vendedor de quesos mediocre que alimenta su escasa inteligencia con los discursos de Laureano Gómez, con los rosarios de la Virgen del Carmen y con los mal leídos artículos del siglo. Y no puede controlar el crecimiento de su ego cuando los jefes de la capital le piden sus servicios. Como todos los fundamentalismos, el suyo crece cuando se encuentra respaldado por el poder de las armas que no llegó a tocar, porque sus principios le impidieron siempre mancharse directamente las manos con una sangre que, mediatizada por otros, aparentemente no les salpicaba. Ni cuando era un vendedor anodino de quesos, ni cuando se convirtió en el más tenebroso asesino de la región, León María dejó de ser ese padre tierno que protegió a las suyas, o ese marido imponente que no permitió jamás a su mujer descubrirse más de lo estrictamente necesario. El autor afirma sobre su personaje una verdad que ante el hoy lo salva. León María, el jefe de los pájaros, tuvo una característica que hoy le dignifica. Frente a esta insensata repetición, no hizo la guerra por dinero, no ejerció la política para enriquecerse, ni mucho menos para vivir de ella. Por eso, cuando salió de Tuluá, en la vida real y en la novelada, apenas si tuvo con qué sobrevivir. Hasta aquí Álvaro Gardiazabal. A más de la dinámica social de un país enfermo de violencia y de muerte, la novela construye también un personaje inolvidable, Gertrudis Potter, quien salvaguarda el honor personal y social de una comunidad a la que destruye el temor y el silencio. Esta mujer muestra otra cara, la de quien cree que hay posibilidades aún. En medio de este caos apocalíptico, la serenidad y el ritmo con que Gertrudis Potter golpea el suelo con su bastón permite creer en otros rumbos. Entre tanto varón asesino y acongojado, ella señala la ruta de la racionalidad y firmeza, dejando ver la necesidad de enfrentarse a las fuerzas oscuras que siempre han habitado este país. Podría seguir deteniéndome en las creaciones de Gustavo. Una de sus novelas tempranas con cuyo mundo empato mejor es El Titiritero, con la que cobra vida el mundo universitario de la década del 70, en esa Cali que en medio de los Juegos Panamericanos quería dejar de ser un poblado para transformarse en la ciudad de hoy. O Dabeiba, esa alegoría inmensa de todas las desgracias anunciadas que no llegan a impedirse,
pan cotidiano en Colombia, escrita 9 años antes que la crónica en la que García Márquez nos cuenta también de anuncios premonitorios. Pero no puedo detenerme porque me quedan 8 novelas que aún aquí se nos sirvió el día entero. Para Álvaro Gardiazabal, la violencia es un entorno permanente, una fuerza de la que no es posible escaparse ni evadirse. Cierra aparentemente el ciclo de la violencia partidista de las décadas del 40 y 50, mientras abre muy sutilmente el de las guerras posteriores que nos azotan hoy. En los cuentos de las mujeres de la muerta y en sus 2 últimas novelas publicadas, La resurrección de los malditos y sobre todo Comandante Paraíso, el autor vuelve con toda su garra y capacidad escriturística. Comandante Paraíso describe la conversión de Enrique Londoño, alias Iscariote, en el comandante nacional de todos los traquetos, al tiempo que desvela los nuevos rumbos de este valle que empezó esta última transformación por su extremo más norte. No solo tenemos ahora diversos narradores y puntos de vista. El discurso, además, suma recursos que van de la entrevista a las conversaciones íntimas, cartas, monólogos, para mostrarnos un mafioso que, siendo un buen hijo, se ha convertido en un ateo racional y en una estratega que quiere envenenar a los gringos y cambiar la suerte de muchos en este país a través de métodos que nunca llega a cuestionarse y que el escritor presenta de la misma manera que presentó las andanzas de León María, sin evaluaciones manifiestas. La pintura del Valle del Cauca, ese universo ficcional en las novelas de Gustavo, no se queda en la historia anterior, sino que llega paso a paso al hoy, avanzando en premoniciones apocalípticas verosímiles y, aunque poco probables. Es en un universo que crece, que agiganta y no se cierra, porque unos discursos llevan a otros siempre, proponiendo nuevas lecturas que una vez más confirman lo planteado por la investigadora que ya mencioné. Comillas. Una de las ampliaciones es establecer como punto de partida que no necesariamente hay rupturas cortantes entre las obras puras, ideas de poesía, y las mixtas, ideas de crónicas de un mismo autor. Que el proceso de escritura con las características propias de cada texto y situación es una operación cuyo movimiento inacabado no se asigna a ningún comienzo absoluto, un diálogo con interlocutores posibles y con otros textos, una parte de la práctica cultural. No quiero terminar sin referirme a una última tarea que ha emprendido Gustavo a lo largo de su vida, la crítica literaria. Tempranamente, en 1978, cuando ejercía de profesor de la Universidad del Valle, publicó por primera vez su manual de crítica literaria, que cuenta con más de 10 ediciones, incluida una virtual. En este texto, el profesor presenta un panorama amplio de la vida crítica moderna, circunscrita al mundo de la novela. Se trata de una perspectiva completa que deja ver hasta dónde llegó la crítica en esas décadas del 60 y 70 del pasado siglo. Él, a lo largo de toda su vida, ha ejercido esta actividad desde sus columnas periodísticas, especialmente las que sostuvo por varias décadas en El Colombiano de Medellín. En su libro La novela colombiana entre la verdad y la mentira, Gustavo pone por escrito las reflexiones acerca de su propio quehacer como novelista, a más de una revisión pausada de los hitos que han regido nuestra historia literaria: María, La vorágine, 100 años de soledad. También introduce una reflexión interesante sobre El Moro, novela poco valorada hoy, pero que ha sido siempre una de sus preferidas de la tradición colombiana. Esta incursión la realiza desde la perspectiva de la relación entre la ficción y la historia, eje abordado actualmente en casi toda aproximación narrativa. La obra de Álvarez Gardiazabal no se puede agotar, presentar o comentar en un espacio corto de tiempo como este. Termino con la invitación a leerlo, a sumergirse en su mundo escritural, un mundo que atrapa como red de la que es muy difícil soltarse. Una red que, por otro lado, nos proporciona una serie de claves sobre nuestra condición de hombres y mujeres colombianos, siempre preguntándonos por un destino incierto.